Muy bien, pues como dice María Herrero, precisamente cuando se conoció la voluntad de este Gobierno de Aragón de aplicar el gravamen de hidrocarburos, fueron muchos los colectivos que salieron al paso oponiéndose y avisando de la medida errónea que se iba a tomar por parte del Gobierno de Aragón y de las consecuencias que esto iba a implicar. Fueron colectivos de transportistas y también estaciones de servicio las que desaconsejaron al Gobierno de Aragón para aplicar esta medida. No les escucharon en ese momento, tampoco escucharon a los grupos parlamentarios que nos opusimos frontalmente a esta medida, porque de todos los impuestos y de toda la subida de impuestos, quizás esta sea la más injusta por precisamente ser un impuesto indirecto que afecta a absolutamente todos los aragoneses, independientemente de la situación económica que cada uno de los aragoneses esté viviendo, y por lo tanto creíamos que esta medida iba a afectar de lleno e iba a golpear a un sector tan estratégico en nuestra comunidad autónoma como era el sector del transporte y en concreto el sector de la logística. Como consecuencia de ello, bueno, pues desde el 1 de enero ya sabemos que el combustible cuesta 2,4 céntimos más el litro desde esta fecha y el impacto que esta medida ha tenido desde el 1 de enero ya se ha empezado a notar. Se ha empezado a notar. Ya lo ha advertido la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, que están viendo cómo han descendido la venta de litros y de consumo en sus estaciones de servicio y que se ha efectuado lo que ellos ya advirtieron, que era una huida de litros a otras comunidades autónomas limítrofes y, por lo tanto, una bajada del consumo de los litros en nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, la implantación de este impuesto se hace pues muy inoportuna y, además, lo hemos estado diciendo durante todos estos meses, comunidades autónomas como Cantabria o como Castilla y León o como Navarra, que lo aplicaron, vieron cómo descendía de manera notable su recaudación en las arcas autonómicas frente a las comunidades autónomas que no lo aplicaban, que veían cómo subían. Aragón ha pasado precisamente de estar en el ranking de las comunidades autónomas en los que repostar era más barato a pasar precisamente a la cabeza en comunidades autónomas donde repostar tanto a transportistas como a cualquier ciudadano se ha hecho más caro. Y, por lo tanto, esto está afectando a una serie de sectores que, como digo, son estratégicos. Me estoy refiriendo al sector del transporte, de los grandes transportistas, pero también está afectando a los pequeños transportistas y a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las que no se les devuelve el tramo autonómico. Y es evidente que ese efecto frontera, en los primeros meses de aplicación, ha visto ya sus efectos negativos sobre la recaudación en las arcas aragonesas. Hemos visto cómo, comparando estaciones de servicio que se encuentran próximas a los límites de Aragón, están viendo cómo han descendido una media de un 8% el consumo de los litros, mientras en otras estaciones de servicio, a pocos metros de los límites aragoneses, están viendo cómo hasta incluso han incrementado un 30% los ingresos en las mismas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un impuesto indirecto, que es el más injusto de la subida de los impuestos de este Gobierno, porque afecta a todos por igual, independientemente, como digo, de la situación económica de cada uno. Además, es un impuesto que afecta a un sector estratégico como el de la logística, como el del transporte, como el de los autónomos, y habiéndose demostrado precisamente en estos primeros meses de aplicación que ese efecto frontera está funcionando y está mermando la recaudación de muchas pequeñas y medianas empresas, transportistas, estaciones de servicio, y mientras nos hemos convertido en una isla frente al resto de comunidades autónomas limítrofes que no la están aplicando, lo que se pide es precisamente que se elimine el impuesto de hidrocarburos, que se elimine
el gravamen del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Además, ya lo ha anunciado la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, han denunciado, como hicieron ya con el céntimo sanitario, por ilegal la aplicación de ese impuesto. Con este también han hecho 3/4 de lo mismo y bueno, esperemos que no pase lo que pasó con el céntimo sanitario, en el que ha habido que devolver el dinero, porque esto desde luego supondría un fiasco y aparte del problema económico que le supondría al Gobierno de Aragón tener que devolver todo lo que ha ido recaudando. Y, en definitiva, si en un mes de aplicación estamos recaudando 1 millón menos de euros que de normal, no tiene ningún sentido que se siga tramitando y gravando este tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, porque al final estamos viendo cómo a la larga bueno, pues se va a hacer un pan con unas tortas y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es precisamente que no se aplique y que el Gobierno de Aragón bueno, pues ceda ante las presiones de los sectores que le están demandando que deje de aplicarlo y que tome la decisión correcta, que es que si de verdad esta comunidad autónoma necesita mayor de recaudación, con este impuesto, desde luego, no lo va a lograr, y eso es evidente. Hablabais de 1 millón menos de recaudación. Hay cifras, hay datos de lo que se recaudaba justo antes, en un mes de implantarse el impuesto, y justo el mes después. Y luego también hablabais de que la Asociación de Estaciones de Servicio va a denunciar o a recurrir este impuesto. ¿Cuáles son los argumentos en los que se basan? Porque supongo que es una decisión gubernamental de subir un impuesto. Yo no sé si hay un argumento legal por que puedan denunciar esta historia. A ver, lo que dice la proyección que ha hecho las estaciones de servicio, porque también son estudios que hacen tanto la Asociación de Tradime de Transportes como la de Estaciones de Servicio, es que desde el 1 de enero, claro, antes no hay comparación porque no se aplicaba el tramo autonómico en este caso. Por lo tanto, desde que se aplica en Aragón, el gasóleo ha descendido en ventas un 9,10%, un menos 9,10%, y la gasolina un menos 5,3%. La media que ellos hacen, por lo tanto, de ese menos 9,10 y ese menos 5,3%, hace un menos 8,6%. En solo un mes, en el mes de enero, que es donde han hecho el estudio de todas las estaciones de servicio de Aragón que están asociadas, que son la mayor parte de ellas, la tendencia ha sido a una bajada de un 8,6% en la venta tanto de gasóleo como de gasolina en las estaciones de servicio, frente a la tendencia al estudio que ha presentado también la Asociación de Estaciones de Servicio de España, que dice que en general en España se ha incrementado la venta en un 2,2%, mientras que en unas comunidades autónomas donde no se aplica el tramo autonómico de hidrocarburos la tendencia es al alza. En Aragón la tendencia es en negativo, precisamente por aplicar el tramo autonómico. Por ejemplo, en Cantabria, en el año 2012 y en el año 2013, mientras se aplicaba el tramo autonómico de hidrocarburos, descendieron en recaudación un 7%. Dadas las cifras, el Gobierno cántabro rectificó y dejó de aplicarlo. Y en el año siguiente a dejar de aplicar el tramo autonómico, mejoró la recaudación en un 6%. Os pongo el ejemplo de Cantabria, pero podríamos también poner el ejemplo de Navarra o de Castilla y León. Lo que es evidente es que sí que es el estudio que han hecho comparativo, sobre todo en las zonas limítrofes, es que el efecto isla y el efecto frontera está funcionando desde la aplicación de este impuesto. Y dos estaciones de servicio a pocos kilómetros, una en frontera aragonesa y otra en frontera de otra comunidad autónoma, la aragonesa está descendiendo frente al aumento considerable de la estación de servicio de otra comunidad autónoma limítrofe. Pues es que, a ver, yo sé por boca de ellos que a partir del día 12 van a hacer una rueda de prensa con este motivo, entonces yo creo que no me corresponde a mí, no me parece bien.
ellos también han pedido que se elimine el impuesto. Los transportistas, la estación de servicios, pero ellos han, igual que llevaron el céntimo sanitario a los tribunales, también han llevado y cuando lo presenten, pues me imagino que darán sus razones y también creo que van a dar los argumentos ya de los 2 meses de aplicación, que siguen confirmando lo que estamos diciendo. A mí me gustaría que precisases un poco ese descenso de la recaudación de 1 millón de euros. Cuando estamos hablando de disminución de recaudación de 1 millón de euros, imagino que estaremos hablando de impuestos. Sí. Y estás hablando de que se han ingresado 1 millón de euros menos de impuestos. Sí, a ver, la mayor parte del coste de llenar un depósito, prácticamente el 50% del coste son impuestos. El impuesto especial, en el caso del tramo autonómico, del IVA y de otras cuestiones que van de manera indirecta asociadas al consumo de la gasolina o del gasóleo, que tiene que ver también con toda la actividad indirecta que el consumo de hidrocarburos representa. Por ejemplo, comprar alimentos o cualquier otra materia en la propia gasolinera, tomarse un café en las cafeterías de al lado, ir a un taller próximo a una estación de servicios y lo que han hecho la asociación es hacer un estudio y preguntar a todas las estaciones de servicio lo que han dejado de recaudar. Quiero decir, la bajada de ingresos viene directamente por la bajada en el consumo de los litros, tanto de gasóleo como de gasolina, fundamentalmente, pero también a través de los impuestos indirectos que se dejan de percibir precisamente por esa bajada, porque el Estado, de buena parte de ese 50% de llenar un depósito, revierte en las comunidades autónomas a través de las transferencias que hacen a las comunidades autónomas de los impuestos, en este caso de los impuestos especiales, como es el de hidrocarburos. ¿No cuestión más? Gracias.